Muy buenos días. Bienvenidos a todos a la clase de transferencia de calor con los grupos 141 y 142 de Ingeniería Electromecánica. El objetivo de la clase de hoy es continuar con el modelo matemático hasta que podamos finalizar la creación de la formulación matemática del problema físico. Recordamos la clase anterior, pues los mecanismos los mencionamos muy levemente de conducción, convección y radiación. Hoy vamos a iniciar la discusión del concepto de lo que es energía generada, lo que es energía almacenada y vamos a incluir todo dentro de la ecuación de conservación de energía, que va a ser la clave para generar entonces el modelo matemático que estamos buscando. Antes de iniciar entonces la discusión del tema de hoy, quiero informarles, por ejemplo, que ya tenemos fecha de los parciales 1 y de los parciales del parcial 1 y del parcial 2. El parcial 1 para este grupo sería un miércoles y la fecha es 26 de mayo a la hora de clase. Las 2 horas la usamos para ese parcial. Repito, miércoles 26 de mayo es el parcial 1 y el parcial 2 es miércoles 7 de julio. Así es que ya tenemos entonces fecha para el parcial 1, parcial 2. Tú negocia allí para que otro profesor no te ponga exámenes la misma semana. Estas fechas son fijas, así es que por lo menos ya tienes una idea de cuándo pudiéramos nosotros realizar ambos parciales. Antes de iniciar, si tienes alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profesora, la metodología de los exámenes, ¿cómo sería? Ok, Jacinto, la metodología todavía no se ha escogido en forma definitiva, pero lo más probable es que sean por secciones, donde habrán 3 secciones o 2 secciones, lo más probable es que sean 3, donde en las primeras 2 secciones son formularios de forms, generalmente son de selección múltiple, de diferentes situaciones que tenemos en transferencia de calor, donde yo te envío el documento, tú vas llenando, en este caso te pongo el enunciado quizás en un PDF, que yo lo monto en la plataforma, ahí está el enunciado y las preguntas, pero las respuestas las vas poniendo en un formulario que me envías inmediatamente, hay tiempo para eso. Termina la primera parte, empieza la segunda y siempre va a haber una tercera parte, donde esa tercera parte es más extensa y es un problema de aplicación, es un problema de solución, donde yo te pongo el enunciado igualmente en archivos, aquí en Teams, y te doy el tiempo necesario, por ejemplo, si son 40 minutos para que tú lo resuelvas y me lo envíes entonces al final del periodo de 45 minutos a mi correo con un asunto determinado que se indica cuando llegue entonces la hora del parcial. Más o menos esa es la metodología que vamos a usar para los parciales. Si hay algún cambio, entonces previamente al parcial yo te voy a informar cuáles son los cambios si es que existen. No sé si respondes, Jacinto, a tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Cómo no? Si no hay más preguntas, entonces vamos a proceder con la discusión de este modelo matemático y la nueva forma de energía que nosotros vamos a ver hoy, que es la energía generada. Entonces, esta energía generada se va a presentar, aquí está el modelo matemático, se va a presentar en nuestro caso, si hay alguna fuente de generación de energía de cualquier tipo, ya sea química,
pero que tú puedas en forma de calor y que esté dentro del volumen de control que hayas escogido. Entonces, nosotros tenemos esa energía generada donde la involucramos dentro de la ecuación de conservación de energía. Nosotros quedamos acá, donde está la energía generada. Entonces, ahí iniciamos ese concepto de energía generada y ahí te puse un fosforito. Entonces, ese fosforito es una fuente de energía que cuando tú realizas el proceso de combustión, entonces se puede convertir dentro del volumen de control seleccionado como una fuente de generación interna. En un sistema, en un problema de transferencia de calor, tú puedes tener energía que está entrando o energía que está saliendo, entrando, saliendo por los tres mecanismos, conducción, convección y radiación, pero dentro de ese sistema tú puedes tener entonces fuentes externas de cualquier tipo que se pueden convertir en energía en forma de calor. A ese tipo de fuente le llamamos energía generada. Casi nunca esa energía generada está distribuida uniformemente dentro de tu volumen de control. Ella está concentrada en un punto. Si es una lámpara, por ejemplo, de querosín, está en un punto, y si el volumen de control tuyo es toda la habitación donde está la lámpara, entonces la lámpara está en un punto fijo. Pero el problema se complica mucho si yo considero que la fuente de generación está en un solo punto. A nivel de licenciatura, entonces la estrategia que usamos es distribuir esa energía generada. Entonces no pensamos que esa energía está concentrada en un punto, sino que la tomamos y la distribuimos uniformemente dentro de todo el volumen de control. Entonces esa energía generada nosotros la ponemos aquí. Este es el volumen de control de tu sistema escogido para hacer el estudio de transferencia de calor, y por supuesto esta es la energía que puede ser transformada en energía en forma de calor por unidad de volumen y debe ser conocida. Esta G sub 0 es conocida. Esa fuente de generación debe ser conocida. Nosotros como seres humanos tenemos una fuente de generación de energía continua, que es la transformación química, por ejemplo, de los alimentos. Entonces, los alimentos es una fuente de generación, se hace la transformación química y nosotros tenemos energía en forma de calor interna si es que nuestro volumen de control es el cuerpo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un gran saco de harina, por decir algo, ¿no? Y dentro del saco de harina tú tienes, por ejemplo, hay algunos que no les gustan estos animalitos, a mí no me gustan, pero podemos tener una cría de ratoncitos, por ejemplo, dentro del saco de harina. Estos animalitos tienen, en este caso, por ser un ser viviente, una fuente de generación. Ellos desprenden energía en forma de calor. Así que si tu problema y si tu sistema es la harina que está en el saco y tu volumen de control es el volumen del saco, entonces dentro de ese saco la harina tiene esos ratoncitos y esos ratoncitos se van a convertir entonces en una fuente de generación que aporta energía adicional a tu problema de transferencia de calor. No sé si pude explicarme en el concepto de energía generada. Si hay alguna pregunta, de una vez abres el micrófono y con mucho gusto contestamos. Aquí está una representación. Este es el sistema, este es el volumen de control. Esa fuente de generación está dentro, debe estar dentro para poder considerarla como energía generada. Esta energía generada puede ser, por ejemplo, un bombillo encendido que está dentro del volumen de control. Si está dentro del volumen de control, entonces ese bombillo encendido sería una fuente de generación de energía. Pero puede ser que este sea el volumen de control y el bombillo quede afuera.
Si está fuera, entonces el bombillo es un alrededor de tu sistema y ya no se comportaría como una fuente de generación. Sería entonces un alrededor que sería energía aportada a través del volumen en forma, por ejemplo, de radiación. Aquí tenemos entonces otro concepto, que es el concepto de energía almacenada. Aquí hay alguna confusión porque no coincide con lo que nosotros tenemos como concepto de energía almacenada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si alguien te pregunta si tú tienes energía almacenada, tú dices sí. Nosotros a veces confundimos el concepto de energía contenida con energía almacenada. Son dos cosas diferentes. En transferencia de calor, energía almacenada es aquella energía que puede contener el sistema, sí, pero que ella está, por ejemplo, variando con el tiempo, donde esa energía puede estar aumentando o puede estar disminuyendo dependiendo de los alrededores en que ese sistema se expone. Por ejemplo, yo te puse aquí un huevito. Entonces tú tienes tu huevito acá afuera. Aquí este huevito no tiene una temperatura variando con el tiempo, así es que él no tiene energía almacenada. Pero cuando el huevito se pone aquí y empieza a hervirse, la temperatura del huevo empieza a aumentar y empieza a aumentar y empieza a aumentar. Entonces este huevito está almacenando energía y tú lo detectas por el aumento de su temperatura. Llega un momento donde la temperatura del huevo se mantiene ya constante porque los alrededores, en este caso el agua caliente, ya empieza a hervir y entonces ya la temperatura deja de aumentar. La temperatura del huevo llega a un punto donde ya no cambia, ya en ese periodo de tiempo no almacena energía. Se cocinó el huevo, lo sacaste, pero cuando lo sacaste ahora, este huevo está rodeado, por ejemplo, de aire atmosférico. Y empieza el proceso de enfriamiento del huevo y entonces la temperatura del huevo empieza a bajar. Ese proceso donde esa temperatura empieza a bajar por el desprendimiento de la energía en forma de calor, entonces es lo que provoca el concepto de energía almacenada. Entonces, aquí, antes de hervirlo, no hay energía almacenada. Cuando lo empieza a servir, que empieza a aumentar la temperatura del huevo, está almacenando energía. Cuando lo dejas, que ya la temperatura del agua no varía, porque ya empieza a hervir, ya cuando está hirviendo ya no hay aumento de temperatura, hay transferencia de calor latente, la temperatura se mantiene constante, no hay energía almacenada, lo sacaste, empieza a enfriarse otra vez, hay energía almacenada. El concepto de energía almacenada no tiene que ver con que recibe energía, es genérico si recibe o desprende. Así es que cuando se está calentando tiene energía almacenada, cuando se está enfriando también tiene energía almacenada. O sea, el concepto es genérico, no importa si recibe, no importa si desprende. Entonces allí yo te pudiera preguntar en este punto, nosotros que tenemos una temperatura generalmente en Celsius de 37, una temperatura promedio de 37, 98 en grados Fahrenheit. Nosotros tenemos energía almacenada, así es que vamos a hacer un problema de transferencia de calor. ¿Quién me responde? Buenos días, profesora. Buenos Yo días. diría que tendríamos energía contenida, pero no almacenada. Así mismo es. Muchas gracias por contestar. Así mismo es. Nosotros tenemos energía, lógicamente, tenemos energía contenida. Tenemos una fuente de generación de energía, que son los alimentos, constante, pero no almacenamos energía. Si estuviéramos almacenando energía, nuestra temperatura corporal tendría que ser una variable. Ya tendríamos que tener fiebre. Entonces, nosotros no tenemos energía almacenada. Este término de energía almacenada involucra lógicamente la masa del sistema, que es esta densidad por el volumen, que es la masa del sistema. Así es que tenemos ρ por volumen, tenemos
masa por unidad de tiempo, aquí tenemos Cp y aquí tenemos la variación de temperatura. Esta ecuación se parece mucho a la que usabas en termodinámica que decía m.cp por delta T. Esta es la misma ecuación en forma diferencial, donde el m puntito es ρ por volumen entre el tiempo que está aquí, Cp y la diferencia de temperatura. Así es que aquí tenemos el término de energía almacenada. Lo importante es que tú detectes si el sistema está almacenando energía o no en función de el comportamiento de su temperatura. ¿Y para qué entonces usamos todo eso? ¿Qué es? Todo lo que entra, todo lo que sale, los mecanismos de transferencia que existen, si hay energía generada o si hay energía almacenada. Porque en este momento, ahorita, nosotros tenemos que escribir la ecuación básica de conservación de energía para nuestro problema, que es el punto inicial para escribir la formulación matemática o conseguir la ecuación diferencial. Por ejemplo, esta es la ecuación que gobierna todos los problemas de transferencia de calor. Y esta siempre se cumple, donde tenemos que considerar todas las formas entrantes de energía en forma de calor con sus mecanismos. Tenemos que identificar si hay energía generada. Tenemos que ver todas las formas que están saliendo de energía en forma de calor y sus mecanismos, y tenemos que identificar si está almacenada. Y la ecuación de conservación de energía debe cumplirse. Todo lo que entra más lo que genera el sistema tiene que ser igual a todo lo que sale más lo que almacena el sistema. Entonces aquí está definido la energía que entra, que son todas las formas de energía, no importa si es conducción, convección o radiación, o una combinación de ellos. Todo lo que sale también por cualquier mecanismo. El término de energía generada que acabamos de mencionar y el término de energía almacenada que acabamos de mencionar. Aquí entonces empezamos ya a caminar a escribir la ecuación o la formulación matemática del problema. Entonces aquí te traté de resumir los pasos que nosotros vamos a usar para obtener entonces de un caso físico esta ecuación diferencial. Entonces, fíjate que esto va a reunir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Seleccionamos el sistema, ya lo hicimos. Los alrededores del sistema, ya lo hicimos. Escribimos la ecuación de conservación de energía, lo acabamos de hacer. Identificamos el mecanismo básico de transferencia de energía, ya lo sabemos. Reemplazamos la ecuación básica que gobierna el mecanismo, también lo sabemos. Si es conducción, sabemos que es la de Fourier. Si es convección, sabemos que es la ecuación de enfriamiento de Newton. Y si es radiación, también la conocemos. Si hay energía generada, tenemos que identificarla. Si hay energía almacenada también y reemplazarla dentro de la ecuación. Esto es todo lo que necesitas porque el último punto es la manipulación matemática de la ecuación hasta convertirla en una ecuación diferencial. Vamos a hacer exactamente estos 5 pasos mediante entonces este ejemplo. Ok, ahí ahora yo voy a caminar un poquito más despacio porque estos conceptos son importantes. Vamos a ver de qué se trata. Se trata de una barra rectangular muy larga. Ella está empotrada en sus dos extremos. Tiene la temperatura conocida en los dos extremos, pero también tiene sus dimensiones. Tiene una longitud tan larga que es de 20 pies, pero su altura y profundidad son muy pequeñas en comparación con los 20 pies, 2 pulgadas y 3 pulgadas. Conoces el tipo de material de la barra, que es aluminio, y esa barra inicialmente entonces tenía una temperatura de 200 grados Fahrenheit. La barra está rodeada de un fluido que puede ser el aire, por ejemplo, en movimiento, cuyo coeficiente convectivo lo vas a conocer y la temperatura también la vas a conocer, de el aire que rodea la barra. Entonces, ¿qué te dice? Para estas condiciones, debes encontrar la ecuación diferencial que te ayude, y aquí con mucha calma,
lees lo que te están pidiendo. Que le ayude a conocer la distribución de temperatura de la barra para cualquier valor de X y en el tiempo. Entonces, mira, no se desea conocer la variación de temperatura en L2, que es la altura, L3, que es la profundidad, porque son dimensiones pequeñas comparada con L1 y se desea un modelo simple. Voy a aclarar con mucha calma lo que acabo de decir. Ok, esta es una representación del ejemplo. Aquí está tu barra. Ok, y esto es clave para seleccionar el sistema que vas a estudiar. La pregunta, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿O qué es la información relevante en tu problema? Entonces, lo que quiere el cliente es que tú le digas, si yo me paro en cualquier punto a lo largo de la longitud de la barra, ¿cuál es la temperatura en cuanto a la posición y en el tiempo? Porque ella, en este caso, va a transferir energía y va variando esa temperatura con la posición y en el tiempo. Pero eso no significa que esa temperatura no varíe, por ejemplo, a lo largo de Z y no varíe a lo largo de Y. Solo que yo no quiero saberla. Yo no quiero saber esa variación porque realmente aquí habían 3 pulgadas y aquí habían 2 pulgadas. Así es que yo estoy conforme con saber la temperatura promedio moviéndome en Y y la temperatura promedio moviéndome en Z. Así que no es que no haya variación, es que yo no quiero conocer la variación. A mí me basta con conseguir la temperatura promedio a lo largo de Y y a lo largo de Z. Eso es importante. Si en mi problema yo quisiera conocer, porque esa es una barra y esa barra pertenece, por ejemplo, a la estructura física de una nave espacial. De repente, ese querer mío no es lo más adecuado, porque ahí entonces tendría yo que requerir la temperatura en cada punto, no importa qué pequeño sea, en este caso, esta altura, ni qué pequeña sea esta longitud. De todas maneras, el ejemplo 1 va a extenderse donde si quieres la temperatura a lo largo de Y y a lo largo de Z, ¿qué tendrías que hacerlo y cómo se modifica? Por ahora, ¿qué queremos? Queremos nada más buscar la distribución de temperatura. Cuando hablo de distribución es determinar la temperatura en cada punto a lo largo de X y el tiempo. ¿Y cuál es la temperatura entonces en ese punto y en el tiempo que yo desee para las condiciones de la barra? Esta barra tiene su extremo con una temperatura de aquí de 1000. Tiene el otro extremo con una temperatura de 200. Y estos círculos verdes que tú ves aquí simula el fluido que lo rodea. En este caso creo que puse aire o un fluido cualquiera, donde la temperatura es 90 y el coeficiente convectivo conocido en este momento es de H0. Entonces, ¿por dónde empiezas? Entonces, esto es importante, que quizás es tu primera clase de ecuaciones diferenciales. Para encontrar una ecuación diferencial, tú tienes que hacer un corte imaginario, tú tienes que sacar una sección. Pero esos cortes se hacen dependiendo de la información que tú quieras. Por ejemplo, si tú quieres conocer la temperatura en cada uno de los puntos a lo largo de X, tú tienes que cortar tu sistema en X y sacar tu volumen diferencial acá para hacer su análisis. No tienes que cortar en Y y en Z si no quieres conocer la temperatura en cada punto. Si no cortas en Y y no cortas en Z, el sistema te va a generar la información de la temperatura en Y como un promedio y la temperatura en Z como un promedio. Si tu querer cambia y quisieras, por ejemplo, yo quiero conocer, digamos que esta barra no fuera barra, sino que fuera, por ejemplo, una placa de dimensiones similares. Por ejemplo, L2 y L3 fueran mucho más grandes. Entonces ya yo no pudiera decir que necesito o que quiero conocer solamente a lo largo de X. Entonces,
Si yo necesito conocer la distribución de temperatura, por ejemplo, así, a lo largo de Y, yo tendría que tomar la barra y cortar la barra en el eje Y. Si yo quiero conocer la distribución a lo largo de Z, yo tengo que cortar la barra entonces en el eje Z. Cada vez que haces un corte, entonces vas a encontrar la distribución en el eje donde haces el corte. Así es que en este problema, como lo que yo quiero conocer es la distribución de temperatura a lo largo de X, yo corto en X nada más y no así en Y y en Z. Si no corté, aquí está el corte. Yo tomé la barra, ya separé el que yo corté, ¿ok? Matemáticamente para poder hacer mi volumen diferencial, y cuando haces el corte entonces es que obtienes el sistema, es que obtienes tu volumen de control. Y como yo hice el corte aquí e hice el corte acá, este extremo se fue, este extremo se fue, ya esta frontera no forma parte de mi volumen de control, esta tampoco, y este es tu volumen de control. Como cortaste en X aquí y cortaste en X aquí, entonces lo que tú tienes en esta frontera es sólido a sólido, que es conducción. Sólido a sólido, que es conducción. Sin embargo, como no cortaste en el Y y en Z, sigue el fluido rodeado y tu volumen de control se convierte ahora en un volumen donde esta L2 se va a mantener, esta L3 se va a mantener porque no cortaste, y como cortaste en este caso, aquí tienes ahora un delta X donde tu primer corte fue en X y tu segundo corte fue en X más delta X, donde este delta X para hacer un volumen diferencial puede tender a 0. Ok, ahora cuando ya tienes ahora el volumen de control seleccionado, es cuando empiezas a identificar las formas de energía entrando y saliendo y los mecanismos que existen. Entonces, esta barra puede tener energía generada o energía almacenada, tendrían que decírtelo en el enunciado para considerarlo. Pero ahorita vamos a hacer la parte de energías entrando y energías saliendo y los mecanismos. Entonces vemos acá. Como tú cortaste aquí y cortaste acá, entonces tú tienes que garantizar que la energía por conducción se vaya moviendo a través de tu sistema diferencial, que es todo esto. Así es que aquí va entrando por conducción definido en el punto X, que le vamos a llamar QX. Pero aquí está saliendo por conducción definido en el punto X más delta X. Así es que por esta frontera entra calor por conducción, por esta frontera sale calor por conducción. ¿Okay? Tú tienes que garantizar el flujo de la energía, es decir, si por aquí entra, por aquí sale. No puede entonces entrar aquí y entrar aquí. Tiene que entrar acá y salir acá en tu volumen diferencial. Acá en esta frontera está en contacto con un fluido en movimiento, hay convección, arriba hay convección, atrás hay convección, abajo hay convección. ¿Estás listo? Como ese fluido convectivo en movimiento tiene una temperatura más baja de 90, entonces la energía por convección sale. El volumen del sistema seleccionado es este, donde ese volumen sería L2, L3, por el delta X resultado de tu corte. Ok, vamos a ver. Vamos a asumir que hay energía generada y energía almacenada para hacer el ejemplo completo. Entonces tenemos aquí la energía generada, entonces este G sub 0 lo debes conocer, es conocido en tu problema, pero este volumen que está aquí es el volumen de tu volumen diferencial. No es el volumen de la barra, es el volumen del sistema que has, en este caso, seleccionado, con los cortes que has seleccionado. Así que el volumen sería L2, L3 por el delta X. La energía almacenada sería la densidad de la barra,
el calor específico de la barra, nuevamente el volumen del sistema que seleccionaste y lógicamente está la variación de temperatura con respecto al tiempo, que es como se define la energía almacenada. El Q que está saliendo aquí convectivo va a ser el resultado del coeficiente del fluido en movimiento, que es H0. El área convectiva, ¿cuál es el área convectiva? El área mojada. ¿Cuál es el área mojada? La parte superior, la parte inferior, la parte de enfrente y la parte de atrás. Es decir, aquí L2 por delta X por 2, porque incluye la parte de atrás, L3 por delta X por 2, porque incluye la de arriba y la de abajo. Esta sería el área convectiva. Acá el fluido es el frío que tiene su temperatura de 90 y esta es la temperatura que estás buscando, la temperatura del sistema seleccionado. Aquí identificaste que había Q entrando por conducción, entonces utilizas la ecuación de Fourier, la ecuación de Biot, y empiezas a definir el Q que está definido aquí en X, menos K, donde K es la conductividad térmica, el área normal al flujo de calor. Entonces, el flujo es Qx, el área tiene que ser L2 por L3, y eso es lo que aparece aquí. La variación de T con respecto, si esto está en la dirección X, con respecto a X, pero tienes que poner dónde defines esa entrada, y está definida en ese punto X. Te paras al otro lado, y aquí está Q por conducción saliendo. Entonces, ¿cómo define ese Q por conducción saliendo en este punto X más delta X? Menos K, el área normal, L2 por L3, la variación de T con respecto a X, pero en un punto definido en X más delta X. Ya estás listo, tienes todas las formas de energía ya definida. Introduces ahora todo eso dentro de la ecuación de conservación de energía. Entonces, la ecuación de conservación de energía, aquí están los términos que encontraste en la diapositiva de atrás. Aquí está la energía saliendo y esta es la ecuación de conservación de energía. Entonces, ¿qué está entrando aquí? La energía X, que está acá, nada más. Lo único que está entrando aquí es esto, Qx. Convección está saliendo y este flujo de calor por conducción también está saliendo. Entonces, tienes el Qx aquí, tienes la definición de energía generada aquí, tienes la energía almacenada aquí, tienes ahora la energía convectiva saliendo que está aquí y aquí tienes entonces el flujo de calor por conducción saliendo. Entonces aquí está definido todo lo que entra, la generada, la almacenada y lo que está saliendo, que incluye el Qx más delta X. Ya hasta aquí es una ecuación diferencial, pero así no nos trabaja porque la tenemos que llevar a un límite donde ese delta X no tiene cualquier valor, tiene que ser un delta X tendiendo a 0. En este punto, por eso es importante seleccionar el volumen de control. Tú tomas toda la ecuación, todos los términos y lo vas a dividir entre el volumen de tu sistema de control seleccionado. Y el volumen de tu sistema de control seleccionado era L2 por L3 entre delta X. Divides toda la ecuación y lo ordenas. ¿Qué significa lo ordenas? Que aquí hay un término, por ejemplo, definido en X que se parece a este. Así es que este que tienes a tu derecha lo pasas al lado izquierdo. ¿Para qué? Mira lo que vas a obtener ahora. Aquí pasé el término a la izquierda. Aquí está la división entre el volumen del sistema que seleccionaste. Cuando tú manipulas este término con este término, entonces queda esto que tú ves acá, queda este término definido en X más delta X, esto entre delta X porque el L2, L3 y L2, L3 se cancelaron acá abajo, pero quedó el delta X. El G sub 0 quedó solo. Aquí ese volumen se canceló.
La energía almacenada, el volumen se canceló, quedó así. Y aquí, en este caso, manipulamos la expresión acá con la división de convección como esta. Vamos a observar este término que tienes a la izquierda, este que está aquí. Y ese término que está ahí, entonces, nos ayuda y retornamos a tu primera clase de cálculo cuando hablaste de una derivada, tu primera derivada, la derivada de una función cualquiera. F es una función cualquiera. ¿Y cómo se define esa derivada? Si esa función, entonces, es la derivada de esa función con respecto a X, esa función tuvo que haberse definido en un punto X más delta X, tuvo que haberse definido en un punto X donde esa función definida en X más delta X menos la función definida en X entre delta X, el límite de esa función cuando delta X tiende a 0 es la definición de derivada. Eso lo diste cuando empezaste a dar ecuaciones diferenciales o cálculo 1, que es la definición de una derivada cualquiera. Y nos acordamos de esto y vemos que esto tiene la misma forma que tiene esto. Solo que mi función en esta expresión no es f. La función que yo tengo ahorita sería k parcial de t con respecto a x. Esa es la función. Así que tengo la función definida en x más delta x, la misma función definida en x entre delta x cuando delta x tiende a 0. Si la función es k parcial de t con respecto a x, entonces tenemos que esto es la derivada con respecto a x de esta función. Y la derivada, aquí está la derivada con respecto a x de esta función. Entonces, si nosotros consideramos k como una constante que pudiera ser o no pudiera ser, entonces la derivada con respecto a x de esta función se convierte, puedo sacar la k y queda entonces como la segunda derivada de t con respecto a x con la k constante. Repito, la k puede o no ser una constante. Si es una constante y el problema te dice que es una constante, la sacas. Si no te dices, la dejas así. Así que esta es la definición de la derivada. Ahora vamos a simplificar la ecuación. Entonces tenemos que todo este término se ha convertido en la segunda derivada de t con respecto a x. Asumimos la k constante, la pasamos dividiendo para que desaparezca esta k que estaba acá. Ahora queda g sub 0 entre k. Aquí tenemos el término de energía almacenada. Aquí tenemos la energía por convección. Entonces, ahora fíjate que la ecuación diferencial tiene muchas constantes. Todo esto es conocido. G0 entre K es conocido. Rho Cp es conocido. La K es conocida. La H para nosotros en este momento es conocida. La K también. Todo este término es conocido. Todo esto es conocido. Así es que tienes acá esta ecuación que está acá. Vamos a reemplazar como constante si queremos todo esto. Pero aquí esta es la ecuación diferencial que va a gobernar, en este caso, el problema físico que yo tengo. Entonces, fíjate lo que pongo aquí. Aquí hay 1 sobre alfa. Lo que pasa es que estas tres propiedades reunidas de esta manera, Rho Cp entre K, van a aparecer siempre en tus problemas de transferencia de calor. Entonces, se hace como muy largo. Entonces, se reúnen las tres propiedades y se define una nueva, que no es realmente nueva, pero es la reunión de tres propiedades que se llama difusividad térmica. Se le representa de esta manera con un símbolo como este, donde tenemos K entre Rho Cp. Así que esta ecuación, reunimos aquí, reemplazamos la difusividad térmica y tenemos entonces una ecuación como esta, donde esto ahora es una constante. Esto es conocido también, todo esto es conocido también. Entonces, aquí recomendamos, dice, se recomienda en este punto hacer el análisis matemático de la ecuación encontrada. Esta es tu ecuación diferencial, pero no basta con saber qué es la ecuación diferencial. Lo que tienes que hacer es
las características de la ecuación diferencial para poder encontrar la metodología de solución. Entonces, terminamos con esto. ¿Ok? Esta es la ecuación que acabamos de encontrar. Vamos a reemplazar por constantes lo que son constantes, ¿no? Y vamos a reunir, por ejemplo, esto como una A. Vamos a reunir todo esto, Rho CP entre K, y le ponemos una B aquí. Todo esto es una constante, le ponemos una C. Y lógicamente hay un término libre acá y le vamos a poner la D, que es la multiplicación de todo esto por el 90. Entonces, esta es nuestra ecuación diferencial. Aquí entonces tienes que buscar tu libro o tu cuaderno de apuntes o todo. Si no has hecho una fogata con ellos, búscalo para poder entonces clasificar la ecuación diferencial que encontraste. ¿Clasificar qué significa? Tenemos que saber primero cuál es la variable dependiente de la ecuación. Entonces, la variable dependiente, tú la ves acá, sería la temperatura, que es la que va a depender entonces en esta ecuación de X y del tiempo. Así que en esta ecuación hay una variable dependiente que es la temperatura. Tienes que identificar las variables independientes, cuáles y cuántas tienes. Así es que acá en esta ecuación diferencial tienes dos variables independientes, la X y el tiempo. Así que tienes dos variables independientes que son X y tau. Tienes que identificar si la ecuación diferencial es ordinaria o es una ecuación diferencial parcial. Si hubiese una variable independiente nada más, la ecuación diferencial es ordinaria y ya no tendrías que usar esta derivada parcial, sino el símbolo de derivada ordinaria. Si tiene más de una, 2, 3, 4, entonces la ecuación diferencial es una ecuación diferencial parcial. Así que tienes que es una ecuación diferencial parcial. Tienes que saber si la ecuación diferencial es lineal o no lineal. Entonces, ¿cómo saber cuándo una ecuación es lineal o no lineal? Tienes que saber si es homogénea o no homogénea. Tienes que saber el orden de la ecuación diferencial que tienes y cuántas condiciones de frontera y cuántas condiciones iniciales necesitan. Como ya el tiempo se nos venció, en la próxima clase entonces vamos a retomar esta ecuación que está acá. Vamos a explicar si es lineal o no y por qué, si es homogénea o no homogénea y por qué, y vamos a ver el orden de la ecuación con el punto 7. De todas maneras, es recomendable en este punto que vayas a tus apuntes y tus libros de primero y segundo año y leas un poquito de la clasificación de las ecuaciones para que tengas entonces ya una idea más concreta o recordar detalles más definidos de lo que estamos hablando. Esta clasificación de la ecuación es importante. No solo es encontrarla, sino clasificarla desde el punto de vista matemático. Ya con eso terminamos. ¿Hay alguna pregunta antes de salirme de la imagen? Listo. ¿No hay preguntas? Ok, regresamos entonces. Sí, donde profe, ti. una preguntita. Ajá, dígame. El PPT, ¿usted nos lo podría enviar? Generalmente yo envío el PPT cuando haya terminado el asunto a discutir, pero si crees que te va a ayudar, por lo menos lo que hemos discutido hasta el día de hoy, lo que yo puedo hacer es quizás cortar el PPT hasta el tema de hoy y enviarte eso para después entonces continuar con lo siguiente. No sé, puedes decirme cómo te funciona mejor, si esperas a que terminemos toda la idea, porque todavía falta concretizar algunas cosas, o simplemente quieres que te envíe esa parte y luego entonces añadimos lo siguiente. ¿Cómo quieres
trabajar, cómo el grupo quiere trabajar. Bueno, por mí está bien cuando terminemos la idea. El tema. Ok, está bien. Entonces, Antonio, cuando terminemos el tema, yo te hago llegar entonces toda la información que hemos discutido. ¿Hay alguna pregunta adicional aparte de la de Gracias, Antonio? profe. ¿Cómo no? A su orden. Ok, para este grupo es importante que se hayan conformado los grupos del proyecto final. Yo, con la información que vi y que ustedes más o menos construyeron dentro de la clase anterior, hay muchos grupos que no están conformados aún y es importante que al menos para el día de hoy ya estén todos los grupos formados. Así es que para aquellos coordinadores de los 9 grupos, si ya tienen el grupo formado, me lo hacen llegar vía correo o lo escribes aquí en el chat de Teams, como quieras, pero necesito saber cómo están conformados los grupos, quiénes participan, cuántos son en este caso y quiénes no han, en este caso, también formado parte de algún grupo. Así es que te agradezco que antes de las 12 de la noche del día de hoy, entonces me hagas llegar toda esa información a los coordinadores, del mensaje para los coordinadores de los 9 grupos del proyecto final. Habiendo dicho eso, entonces, y viendo que ya pues no hay más preguntas, me despido de ustedes, que tengan un excelente fin de semana, que traten de descansar. Dios primero, nos vemos la próxima semana y si no hay preguntas, Marcos, dime. Profesora, es que yo creo que en el canal, en las publicaciones, están el listado de varios grupos que han presentado los compañeros que conforman sus integrantes, pues. No sé si, como soy coordinador del grupo 141, quiere que le una todo eso en un solo documento y se lo envío. O cada... Yo lo que tengo hasta ahora, yo sé que tienes una clase que viene allí, pero déjame mostrarte rapidito aquí. Para el grupo 141, lo que tengo es esto. Aquí tengo grupo 100, ustedes son el 141. Esto es lo que yo tengo de ustedes. Por ejemplo, tengo a Juan Carlos con el grupo conformado. Tengo el grupo de Dalvis, no tengo a nadie allí. Tengo al grupo 3 de Juan Chanis con 7 conformado. Tengo a Carlos con 6 integrantes aquí. Tengo a Carlos Cruz, no tengo a nadie. Entonces tengo a Marcos, que me acaba de hacer la pregunta. Yo tengo que tu grupo tiene 5 integrantes. Y tengo a Eric Reyes, que no tiene a nadie también. Entonces, estos son los espacios que tengo que llenar. Yo no tengo la información sobre los que forman parte de estos grupos. Así es que cada coordinador, voy a mostrarlo otra vez. Mira lo que yo tengo. Si no es correcto y hay que modificarlo, entonces me envías en el grupo la información correcta. Por ejemplo, para el grupo de Ríos, Dalvis, míralo, no tengo nada. Vuelvo a mostrarlo para el grupo de Carlos y Juan. Bueno, tengo estos acá y Carlos Cruz, mira lo que yo tengo. Cada coordinador ubíquese donde le corresponde. Entonces tengo a Eric y a Alejandro, que no tengo nada aquí, y el grupo 9 acá que tengo entonces a Carlos Alvarado. Si la información que he mostrado no coincide con la información de ustedes, entonces tienen que enviarme la documentación necesaria para poder entonces yo tener esa información. Marcos, eso es lo que yo tengo en este caso. Así es que
Me hace falta información con respecto a eso. Dime, Ríos, Dalvis. Profesora, a eso es lo que se refería el compañero. En la última clase, varios de los coordinadores publicaron dentro de publicaciones del grupo el listado de los miembros de su grupo, incluida yo. Déjame entonces revisarlo. Para curarnos en salud, entonces, cada uno de los coordinadores, si ya tiene su grupo formado totalmente, entonces, para aclarar el asunto, yo no andar buscando aquí, aquí y allá, y qué fue lo que me enviaron, entonces, envíame la información que requiero quizás en la forma más clara. Envíame un correo con los integrantes de tu grupo y nos curamos en salud con respecto a eso. ¿Está bien? Está bien, profesora. Ok, Dalvis. Si ya lo tengo, no importa, envíalo de todas maneras, ¿ok? Para eso. ¿Alguna otra duda? Ok, es importante entonces esta información para saber si hay alguien que no tiene grupo, porque si no tiene grupo, entonces yo tengo que asignarlo de inmediato. Para el lunes, todos los grupos deben estar conformados y todos los integrantes deben formar parte de uno. Entonces, bueno, con esto, ahora sí nos despedimos. Que tengan excelente día y esto sería entonces un hasta pronto. Igual, profe, que Luego, tenga un